Buenos días con todos, chicos. Muy bien, voy a iniciar con nuestra clase, voy a compartir mi pantalla y me confirman si pueden visualizar. Sí, creo ya se puede observar. Gracias, Flor. Gracias, Nader, por levantar el dedito. Excelente. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase, ¿ok? En su cuaderno van a colocar nuestra fecha que corresponde al lunes 10 de agosto de 2020, los valores que es solidaridad y honestidad, y el tema de hoy es la primera ley de Mendel. Bueno, vamos a conocer en este caso lo que es la genética. Y ya hemos hablado algo la clase anterior sobre algunos términos sobre la genética. A ver, un momento. Disculpe. Ya, entonces, acá tenemos una imagen y una siguiente indicación. Vamos a ver, en este caso, a ver. Nader, ¿qué podemos observar en esta imagen? ¿Un árbol familiar? Ya, un árbol geológico familiar, excelente. Flor, ¿qué rasgos tienen la familia de la madre y del padre? O sea, no sé, el color de cabello, los ojos. El color de cabello. Ya, ¿qué más? El color de piel. El color de piel, ya, excelente. Entonces voy a preguntar a Leonel. Leonel, ¿cuál es el rasgo dominante que refleja la hija? En este caso puede ser la nieta. Leonel. Del padre. Muy bien, pero ¿qué sacó del padre? Los ojos. ¿Qué cosa es? ¿Qué característica dominante ha sacado? El cabello. Excelente, el color de cabello, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito, ya estamos entendiendo qué quiere decir rasgo dominante. Se refiere a algo visual, algo que refleja inmediatamente, en este caso, bien del padre o bien de la madre, ¿no? Vamos ahora sí con nuestra clase, vamos a ver qué cosa quiere decir la primera ley de Mendel. Las leyes de Mendel fueron desarrolladas, dice, por un científico genetista, o sea, solo hablaba de genética, considerado como el padre de la genética, quien fue Gregor Mendel, ¿ok? De ahí su nombre, ¿qué quiere decir? Que él propuso esta teoría y al proponer, pues tuvo o se quedó con este término, ¿no? Con su apellido, vamos a decir, se quedó en este caso. Muy bien, acá tenemos este personaje y al costado, o en este caso, en esta imagen podemos observar unas flores. ¿Por qué flores? ¿Qué es lo que hizo para, en este caso, estudiar la genética? Vamos a ver. Dice, este científico realizó experimentos que permitieron dilucidar, en este caso, elementos fundamentales de la herencia genética. Ahora ustedes preguntarán, Miss, ¿cómo él puede estudiar o hacer experimentos sobre la genética? Pues que vamos a ver qué cosa utilizó, dice. Como un ejemplo de la ley de Mendel, donde explican los rasgos descendientes, nosotros ya sabemos qué quiere decir rasgos y descendientes, son las características que tenemos de los antepasados, del antes de nosotros, ¿no? Que se pueden predecir a través de las características. ¿De quién? De los progenitores a una especie. Desde los animales, plantas, hasta los seres humanos. Y eso lo estamos demostrando. Por ejemplo, hace unos instantes hemos visto una imagen donde está una familia. ¿Y cuál fue el rasgo o la característica descendiente generación de generación? Pues es el color de cabello, ¿no? Y en caso de los animales, pues la especie, serían los rasgos. En caso de las plantas, también, si se da
Este científico sus experimentos con seres humanos, ¿no? Sino con plantas. Primero demostró ese tipo de características. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo, Miss? Si ustedes se dan cuenta, parece estos alverjitas. Bueno, se les llama híbridos en este caso. Ahora, si se dan cuenta, en la imagen podemos encontrar dos características, una verde y un amarillo. Ahora, cuando ellos comenzaron a juntar estos dos, en este caso estas dos especies, pues más comenzó a salir esta especie de color amarillo. ¿Y el por qué no salía el verde? Entonces él comenzó a preguntarse y decir, no sale estas características más dominantes del verde, ¿a qué se debe? Vamos a ver qué cosa más hizo. Dice, este científico fue quien acuñó algunos de los términos más conocidos de la genética, como son los términos dominantes, miren, estos términos nosotros ya lo conocemos, y el otro que es recesivo, que son factores de la herencia presentes en las características. Miren, nosotros ya hemos podido entonces reconocer el día, en este caso, la clase anterior, ¿a qué se refiere los términos genéticos? ¿No? Hemos hablado del dominante, hemos hablado del recesivo, qué es un gen, qué viene a ser en este caso, qué otro término más hemos podido reconocer en la clase anterior, aparte de lo que ya estoy diciendo. A ver, ¿alguien que se acuerde? ¿Qué otros términos hemos aprendido en la clase anterior? Genotipo, Tipo, fenotipo, alelos, fenotipo, homocigoto, homocigoto, heterocigoto. heterocigoto, el Excelente. gen. Muy bien, chicos. Entonces, hemos aprendido también homocigoto y heterocigoto, lo que es gametos, gen, ¿no? El día de hoy vamos a, en este caso también, si nosotros, por ejemplo, nos hablan de dominante y recesivo, ya lo tenemos bien captado. Ahí dice, que son los factores de la herencia presentes en las características y rasgos hereditarios en los organismos, todo a través de 3 leyes. ¿Qué mis? ¿Hizo 3 leyes Mendel? Sí. Mendel tuvo 3 leyes. Ahora, hoy solo vamos a aprender la primera, ¿ok? Las otras dos, pues es un poquito más compleja para ustedes, pero igual no hay problema, igual os lo voy a explicar un poquito al menos. Entonces, acá, ¿qué es lo que hizo Mendel? Mira, si se dan cuenta acá, a ver, vamos a ver si se acuerdan. Hace unos instantes ya sus compañeras han dicho algunos términos. Voy a preguntar, a ver ahí. Nader, ¿tienes audio, no, hijo? ¿Me escuchas? Nader Uribe. Sí, Miss. Ahí está, excelente. Estas características vienen a ser que, no sé, a ver, ¿cómo era? Dominante, recesivo, homocigoto, heterocigoto. La que acabo de subrayar, de color amarillo. Acuérdense que las letras identificaban qué tipo de, si era homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo, ¿no? Miren, ahí las letras son mayúsculas. ¿Qué son entonces? Si tienen los demás la respuesta, pueden escribirme por el chat, ¿ok? Por privado, para que no puedan observar a sus demás compañeros. A ver, vamos a escuchar. Excelente, Flor, muy bien. Son homocigoto. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando nosotros decíamos que homo era solo uno, en este caso, y también se representaba con una letra, las mayúsculas. Y las heterocigotos encontrábamos 2 características, pero eran letras minúsculas, ¿no? Ahora, vamos a ver que de la función o la fusión de estos dos va a salir, miren, aquí, esta característica amarillo. ¿Qué quiere decir? Que esto viene a ser un dominante. A pesar que se mezcló con el verde, salió amarillo. Ahora vamos a ver, fue decisivo el ensayo sobre los híbridos vegetales. Ahí está, eso es lo que él utilizó, híbridos. Lo que realizó, en este caso, ¿cuándo? En 1866. Donde finalmente, miren lo que ocurrió, miren, donde finalmente se formulaban las 3, en este caso, las 3 leyes de Mendel.
que fueron nombradas ante su apellido y que estaban compuestas por cruces. El que hizo unió, no sé, las redondas con rugosas, las amarillas con las verdes, el verde con el amarillo. Entonces hubo una fusión, un cruce de estas especies, ¿no? Y experimentos que fueron llevados a un análisis estadístico. ¿Por qué? Porque en este caso, este tipo de experimentos tenía que observar el por qué salía, no sé, vamos a decir, si hubo una fusión entre las redondas y unas rugosas, ¿por qué salían más las rugosas? ¿A qué se debe? Igual, fusiono las amarillas con las verdes, ¿por qué salen más los amarillos y el verde son recesivos? ¿No? Y entonces es lo que él le llamó la atención. Ustedes saben que en estadística pues hay una comparación, el por qué uno tiene más, uno tiene menos, ¿no? Entonces, no solamente fue un científico, sino también aportó un poco más en este caso. Dice, sin embargo, estos estudios no fueron tomados. ¿Cómo que no fueron tomados? No entiendo. Cuando él realizó esos experimentos, al inicio lo demostró, lo comprobó, pero nadie creía en su teoría, bueno, en este caso su ley, nadie. ¿Qué es lo que pasó? Dice, en este caso pasó mucho tiempo y recién en 1900 conocieron la ley. Imagínense, desde 1866 hasta 1900 ha tenido que pasar ese tiempo para que recién en este año sea reconocido y aparte sea conocido estas leyes. ¿Y cómo se dio a conocer, mis? Ahí está el dato importante. Habían otros biólogos, otros genetistas que se estudiaron lo que es la genética, pero ustedes saben que antes de que yo, no sé, si yo quiero saber, a ver, en este caso, a ver, ¿cómo se produce el slime? ¿Qué tengo que hacer yo? Investigar, ¿no? Ir al internet en este caso. Muy bien, pero ¿qué es lo que ellos hacían? Pues obvio, leían los libros y ahí es donde encontraron este tipo de descubrimiento de las 3 leyes. Y ellos no se lanzaron de frente, ¿ah? Tuvieron primero que comprobar si la ley de Mendel era correcta. Entonces, a la hora que ellos comprobaron que esta ley fue correcta, que sí dice la verdad, sí funciona, entonces recién a los demás biólogos recién le dio, en este caso, el visto bueno a la ley de Mendel. Y esto hoy en día también ocurre a veces, ¿no? A veces cuando uno trabaja en grupo, pues siempre dice, no sé, yo hice todo el trabajo y después la otra persona se queda sin hacer su trabajo, pero bueno, pues como ustedes son amigos, le dicen, ya está bien, hiciste el trabajo con nosotros para cumplir, ¿no? Pero en sí quien trabajó fue solo uno de los 5 nada más. Entonces, después más adelante la profesora va a investigar y va a saber quién fue o quién realizó el trabajo y ahí sí vamos a reconocer a uno. Muy bien. Ahora vamos con la ley de Mendel. Ahora sí vamos a aprender un poquito más de lo que él hizo. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué utilizó? A ver. Antes de continuar, ¿hasta ahí me entienden un poco de Sí, Mendel? Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Voy a hacer a ver, vamos a recordar un poquito antes de iniciar, ¿ok? A la primera ley. Hemos hablado de Mendel, que fue un genetista. O sea, que hablaba solo se embarcaba de la parte genética. Ahora, él utilizó algunos términos básicos de la genética que son el dominante y el recesivo. ¿Qué utilizó él para hacer sus experimentos híbridos vegetales, no? De ahí, después de estos híbridos, él mezcló estas especies, o sea, las que tienen color amarillo y las de que tienen color verde. Y quiso mezclar para ver cuál iba a ser el dominante, qué especie iba a reflejar en este cruce, ¿no? Y después de hacer todas sus experiencias, sus experimentos, resultó que era correcto lo que él estaba haciendo. Él no solamente hizo una ley, sino hizo 3 leyes, ¿ok? Ahora, de las 3 leyes, pues no fue reconocido en el año que él realizó o demostró, ¿no? No lo reconocieron.
Pero ya cuando pasó tiempo, o sea, 1900, recién le dieron el aporte, o en este caso, el visto bueno a sus leyes. Y gracias a quién fue, a los otros científicos. Hasta ahí estamos muy bien, ¿no? Ahora vamos a hablar de la primera ley de Mendel, como también es conocida, llamada también ley de la uniformidad de los híbridos. Ustedes saben que él utilizó este tipo de plantas. Ahora, ¿por qué? Más adelante les voy a contar una pequeña historia sobre este científico, ¿ok? Dice, de la primera generación. Es como decir el cruce entre si hablamos dentro de nuestra familia, pues nuestros antepasados, antes que nosotros existiéramos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama la primera ley de Mendel? Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. O simplemente también ley de la uniformidad. Ahora, ¿por qué puso este nombre? Dice, esta ley dicta que al cruzar cruzó dos variedades de una especie de raza pura. Cada uno de los híbridos, imagínense, los híbridos son como las lentejitas que nosotros tenemos, ¿ok? De la primera generación tendrán carácter determinados, similares a su fenotipo. Muy bien, a ver, nosotros hemos conocido en la clase también anterior qué cosa es el fenotipo. Fenotipo y genotipo, ¿no? Ahora, el fenotipo, ¿qué cosa es? A ver si se acuerdan, chicos. A ver, voy a preguntar, ¿ok? Diego Valencia. Sí, Miss. Muy bien, ¿qué es el fenotipo? Características que muestra un individuo. Excelente, las características, ¿no? Muy bien, las cosas físicas que podemos observar de ese individuo o de esa planta, de ese animal, ¿no? Excelente, muy bien ahí Flor me está dando también su... Chicos, si tienen la respuesta y no les estoy preguntando a ustedes, por el chat también me pueden ustedes responder y de manera privada me va a llegar a mí. Yo soy la única que voy a poder observar y así sus demás compañeros también me pueden expresar lo que saben, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que él hizo, Miss? Él mezcló unas razas puras. Se refiere a en este caso, este color amarillo de alverjita y este color verde de otra alverjita. La P se refiere a la generación parental. O sea, son razas puras. Ahora, después de hacer este cruce de estas razas, o sea, sus gametos, vienen a ser estos, los gametos, ya no se utilizan los dos, sino uno nada más, un gameto. Al mezclar los dos gametos, ¿qué es lo que pasó? Pues ustedes saben que si hay una letra mayúscula, viene a ser ya un dominante con un recesivo. Ahora, cuando hablamos en este caso, de fenotipo, se refiere a las características que sacó esta especie. Entonces, con la imagen, Inés, ¿me escuchas? Inés. Inés, ¿me escucha? A ver, creo que no está en línea. A ver, Carla. Carla. Tampoco está. Carla no está. A ver, vamos a preguntar entonces a Guainillo. ¿Me escucha? Guainillo. Sí, ¿no? Muy bien, creo que sí me escucha. En este caso, ¿cuál es el fenotipo de este cruce? O sea, el fenotipo ya me han dicho que es la característica del individuo. Ahora, entonces, ¿cuál será, en este caso, el fenotipo de este? Al cruzar estas dos especies, ¿cuál fue el fenotipo? Si hay alguien que sabe la respuesta, ya saben, envíenme por el chat. Fenotipo se refiere a características físicas. Entonces, podemos observar que este tipo de cruces dio más que color, ¿verde o amarillo, Leonel?
Amarillo. Excelente, nada más eso sería. El color amarillo viene a ser el fenotipo, o sea, las características más dominantes de este cruce. Entonces, Miss, ¿y cómo le dominan o cómo se le nombra a este cruce, no? Primera generación. O sea, el cruce de estos va a dar origen a una primera generación. ¿Ok? Ahora, dice, esto se debe a que las razas puras tienen un gen dominante o un gen recesivo, puede ser de los dos casos. El genotipo, muy bien, dominante, el genotipo ya es algo interno, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos de gen, viene a ser el ADN, un fragmento del ADN. Entonces dice que el genotipo dominante será entonces el que determine la característica o características principales de la primera generación del cruce. Pero al mismo tiempo también serán similares al fenotípicamente entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a nosotros a tener, bien puede ser, en este caso, no, bien no, tienen que ser los dos, se reconocen el genotipo y el fenotipo de la especie, del cruce que tiene. En caso del fenotipo, ustedes ya saben que es la característica visual del cruce de estas dos especies y el reconocer si fue homocigoto o heterocigoto, ¿ok? Por ejemplo, vamos acá a entender esta imagen o este de acá. Antes de continuar con la imagen dice, es decir, cada individuo de la primera generación. Ustedes acá tenemos una tabla. Missy, ¿por qué esta tabla? En este caso Punnett. ¿Y por qué lo utilizan? Utilizan esta tabla para poder cruzar los elementos, en este caso los genes que tienen estas dos. Por ejemplo, si nosotros sabemos, en este caso viene a ser mi primera generación, acá tenemos, hemos dividido acá dos, me salió el resultado, un amarillo, un verde, un amarillo y un verde. Este viene a ser un grupo. Y este de aquí es otro grupo. Ahora, ¿dónde yo lo voy a representar? En este cuadro o en esta tabla de Punnett. Y como dice segunda generación, pues este ya viene a ser mi segunda porque la primera está aquí. Esta es mi primera generación. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos cruzado entre primeras generaciones. Si se dan cuenta, son amarillos de la primera generación. Ahora, pero como acá hay un dominante y un recesivo, un dominante y un recesivo, le hemos dividido, hemos sacado, hemos separado. Y quiere decir que el dominante es el amarillo y el recesivo es el verde. Ahora, yo voy a colocar mi primer grupo, que es A y A. Y en el otro, mayúscula y minúscula, y en el otro grupo también es lo mismo. A y A. Es esta. Primero y segundo. Ahora, Miss, ¿qué se hace? Pues fácil. Yo les dije que es cruce nada más. Este con este se cruza. ¿Qué me da A con A? A mayúsculas. Ahora, este de aquí también se va a cruzar con el verde. ¿Qué me da? Una mayúscula y una minúscula. Ahora, con el que está abajo también va a haber un cruce. Esta A con esta A, pues como es dominante siempre va a haber la letra mayúscula, primera va a ser la letra mayúscula y de ahí va la letra minúscula. Lo mismo pasa con el otro, pero miren, dense cuenta. Ahora es A minúscula con A minúscula, los dos juntos. ¿Qué quiere decir? Que solo vamos a tener un individuo, miren, de los cuatro solo vamos a tener uno color verde y los tres van a ser amarillos. ¿Qué quiere decir esa descripción? A ver, Flor. ¿Qué quiere decir que se da este cruce? ¿Por qué? ¿Por qué salió así? ¿Me podría repetir la pregunta? Allá, por ejemplo, estamos diciendo que de ese grupo, de ese cruce que ha habido, solo hay uno verde y hay tres amarillos. Porque la amarilla es la raza dominante y en el que ha salido verde es porque la raza verde se han juntado. Excelente, las dos razas, en este caso de color verde, como son recesivos, se han juntado y me produce un individuo de color verde. Miren, del cruce de los cuatro, solo uno. Entonces, si yo quiero hacer el fenotipo, entonces el fenotipo sería que
hay tres, vamos a decir, tres de color amarillo y uno de color verde. Y si hablamos de genotipo, entonces podemos decir que hay tres homocigotos, ¿no? Si no me equivoco. O un homocigoto y tres heterocigotos. Porque acá están las mayúsculas. Y acá solo hay una minúscula, homo, ¿no? Muy bien. O acá también, miren, acá tenemos dos iguales, y acá tenemos dos diferentes. Entonces tenemos dos homocigotos y dos heterocigotos. Ahí está. Ahora sí, vamos con las preguntas. A ver, Nader, ¿me escucha, Nader? Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver, dice la primera, a ver, ¿quién es el padre de la genética? Mendel. Mendel, ¿no? Muy bien. Gregor Mendel. Muy bien. Siguiente pregunta va para, muy bien, Leonel, muy bien, Guainillo, también me está dando la respuesta por el chat, excelente. Vamos a ver quién más está ahí en línea, a ver. Abril, ¿me escucha? Excelente, muy bien. ¿Cuántas leyes hay? 3. Excelente. En total, acuérdense, el día de hoy solo hemos visto una, pero hay 3 leyes. 3 leyes. Muy bien. Siguiente pregunta va para Carla Guatuco. ¿Me escucha, Carla? Carla. Sí, Miss. Ahí está, muy bien. ¿Cuáles son los términos de Mendel? En este caso que él utilizó. Fueron 2 términos. Y hace unos instantes también ya le hemos nombrado. A mayúscula y A minúscula. Ya, pero ¿cómo le dominó? O sea, esas son por letras. Si hablamos de términos básicos de, en este caso de la genética, ¿cuál podemos nombrar ahí? Son 2, uno con D comienza y el otro con R. Excelente, muy bien Nader, muy bien ahí Flor, Leonel, Abril y Diego. ¿Cuál crees que es? Utilizó él 2 términos. Vamos Carla, tú puedes, hija. Una con D comienza. Por ejemplo, la característica que más se refleja y otra que no se refleja tanto. ¿Cuál creen que es? A ver, Inés. Inés. Comienza con Do. Chicos, deben de responderme, por favor. Muy bien Inés. Dominante. Muy bien, Chávez. Dominante. Dominante y recesivo, ¿no? Esos son los 2 términos que él utilizó. Por ejemplo, cuando hizo sus cruces, dijo, el dominante viene a ser el color amarillo, el recesivo fue el color verde. Eso fue en su primer experimento, ¿ah? No en sus 3. Ahora, ¿con quién o con qué experimentó Mendel? Vamos a preguntar. Comienza con H, si no me equivoco. A ver. Leonel, porque creo que después los demás no están en línea. Leonel tiene la respuesta. ¿Con qué experimentó Mendel? Ya, experimentó con plantas, es correcto, pero tiene un nombre. Ya, muy bien, Inés, ya me dio la respuesta. Muy bien, Flor. Son los guisantes, ¿no? Híbridos vegetales, los guisantes. Muy bien, vamos a colocar estos 2. Excelente, chicos. Los guisantes. O también vamos a poner híbridos vegetales. A ver. Ahí está. Híbridos vegetales. Y entre paréntesis vamos a poner lo que ustedes me están aportando, los guisantes. Muy bien. Ahora, por última pregunta, vamos a ver si todavía está en línea ahí. A ver, ahí. ¿Dónde estás? Ahí está. Muy bien, Diego. Diego, ¿me escuchas?
Sí, Miss. Excelente. ¿En qué año se formuló las 3 leyes? 1866. Excelente. 1866. Y si la pregunta hubiera sido, ¿en qué año fue conocido esta ley? 1900. Excelente, en 1900, ¿no? Yo les comenté al inicio el por qué él utilizó en este caso, el por qué él realizaba estos experimentos. Esta personita es un monje, ¿ok? No es vamos a decir, una persona científica 100%, era un monje. Lo que le llamó la atención desde chiquito eran los guisantes, el cómo se podía generar o reproducirse estas especies. Y bueno, y él hizo un huerto de estos de aquí, en este caso, de estas plantas. Pero tú sabes, o ustedes saben, que antes de nosotros hacer un experimento, también tenemos que saber qué cosa va a incluir dentro de mi experimento. Entonces, ¿qué es lo que él también le llamaba la atención? La polinización. Y tenía también un panal de abejas. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué? Porque ustedes saben que si yo quiero cruzar 2 especies, en este caso plantas, pues yo no las puedo manipular, sino que en este caso, estas especies como las abejas, las mariposas, realizan la polinización. Estas son las encargadas de reproducir estas dos, o en este caso, de reproducirse estos tipos de guisantes, porque se cruzan, en este caso, el ADN de cada flor. ¿Y por qué utilizó guisantes y no utilizó, a ver, flores, rosas, ¿no? Porque los guisantes o las flores de los guisantes se decían que cuando ingresaba el polen de otra flor, inmediatamente se cerraba. A cambio, hay otras flores que pueden permitir el ingreso de varios polen y por eso es que se da esa variedad, ese cambio, ese cruce, ¿no? Entonces, como él quería comprobar solamente qué es lo que pasaba con en este caso, los que tienen color verde y amarillo, o los que son rugoso y liso, por eso es que se daba cuenta que con los guisantes podía realizar este experimento y no utilizó otros, ¿ok? Muy bien, y no se quedó él callado con sus experimentos, les comento, sino al contrario, compartió su experimento con sus hermanos, en este caso con su mismo entorno, no con su hermano así de sangre, sino le decía hermano, porque ustedes saben, hace un momento les dije que estaba en un convento, como era monje, entonces estaba con sus compañeros, ¿no? Y no se quedó callado y comenzó a explicarles a ellos también. Y también les llamó la atención el por qué se podían reproducir de esta manera, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hasta ahí vamos a dejar de continuar, a ver, de compartir, disculpen. Creo que no hay dudas, ¿no, chicos? Díganme si tienen alguna duda para poder yo responder. No, Miss. No, Miss. Excelente, muy bien. Dos nomás me dicen no, Miss. Los demás no me entendieron. ¿O sí me entendieron? Chicos, Sí, les comenten. entendí. Yo sí, Miss. Sí, Yo sí. excelente. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, ya hemos hablado lo que es la genética. Acuérdense, solo hemos hablado la primera ley. No hemos hablado ni la segunda ni la tercera. En la primera ley, ¿cómo se llamaba o cuál es el otro nombre de la primera ley? A ver, ¿quién pueden responderme? No por el audio, por el chat. Por el chat, a ver. Ley de la uniformidad. Ley de la uniformidad, ¿no? Excelente, ya me dio la respuesta. Muy bien, entonces, esa es la primera ley. Ahora, su segunda ley, también vamos a ver que ya utiliza la combinación, en este caso, de la primera generación. Viene a ser ya la segunda generación. En la segunda ley, él utiliza la segunda generación. Y en la tercera ley, pues ya es una característica, por ejemplo, ese cuadro de Punnett que hemos utilizado nosotros es de 4 gametos. A cambio, cuando hablamos de una reproducción de la segunda ley o de la tercera, pues encontramos varios gametos. Hasta puede ser que, si no me equivoco, son de 16 características. Entonces ahí podemos ver, cada ley tiene su descripción, el por qué utilizó solo al inicio, va como que de a poco, ¿no? Comenzó con 4, comenzó después con más y hasta finalizar con 16, si no me equivoco.
¿ok? Muy bien, chicos, creo que no hay dudas, entonces me quedaré, nos vemos en la siguiente hora en el curso de física, ya vamos a entrar a disculpen, entonces ya no hablamos de MRU, pero también tiene alguna relación estos dos, ¿ok? Muy bien, chicos, nos vemos en la próxima clase, chao, hasta luego, ¿están ahí? Chao, Miss. Muy Chao, bien, Miss, gracias, cuídese. gracias, David, gracias.